El día de hoy va a ser mi segunda exposición con ustedes y última sobre rabia, peste y carbunco. Ya, rabia, peste y anthrax. Las presentaciones son, por así decirlo, un poco más cortas. La presentación de VIH por el doctor Vélez va a ser unos días después, que ya se van a comunicar con el delegado. Bueno, empecemos. Como les comentaba, son tres enfermedades que me tocan presentarles. Probablemente la frecuencia va a ser baja, pero sí son que tenemos que tener información al respecto y algunos datos clave. ¿Ya? La rabia, la primera de ellas, es una zoonosis. ¿Ya? Como toda zoonosis, tiene que haber involucración con animales. Por eso que cuando a veces hablamos de medicina y solamente nos concentramos en humanos, dar tratamiento, probablemente la medicina es más amplia, entender el medio ambiente, animales, estado de salud, incluso del agua, de agricultura, todo ello. ¿Ya? En este caso es transmitido por los animales, puede ser y transmite el virus de la rabia, que es un virus neutrónico, que tiene predilección por el sistema nervioso central. ¿Ya? Eh, Usualmente suele ser mortal y si no hay tratamiento oportuno. La etiología de esto es que es de esta familia, Rhabdoviridae, es un lisavirus como otros tipos que vamos a ver, y es un ARN monocatenario. Tiene diversas formas, pero esto lo vamos a ver en cultivo. Va a ser difícil que uno lo va a poder diagnosticar. Ya, pero tenemos que saber que pertenecen a tal familia, género, porque hay otras familias y géneros que son probablemente también mortales. ¿Ya? Pero en este caso, la rabia es uno de nuestras más representativos enfermedades. Cuando vemos acá en el mapa de distribución, eh, debido a esta familia, a esta especie de lisavirus, hay muchos tipos de virus a nivel mundial. Todos tienen un tipo de característica. Pero lo que predomina en nuestra zona es el virus de la rabia, como en otras zonas de nivel geográfico, pero que tenemos que tener en cuenta. Reservorios, tenemos que darnos cuenta que hay dos ciclos importantes en la rabia, un ciclo urbano y un ciclo silvestre. Probablemente el ciclo urbano es el que comúnmente conocen como el que es transmitido por el perro, una mordedura, y el silvestre involucra a un animal hematófago. La rabia urbana, el perro es el principal transmisor, no es el único porque existen otros animales que pueden transmitirlo, ¿ya? A veces uno entiende que es la mordedura, pero también puede ser excreciones como saliva, todo ello, que son por animales si tenemos una herida abierta. Y la rabia silvestre es por el murciélago hematófago, porque hay murciélagos que no se alimentan de sangre, pero en este caso es el Desmodus rotundo como el principal representante. También puede ser transmitido por otros animales también. Por ejemplo, uno de ellos hay monos que pueden pueden transmitir la rabia porque lo usan como mascotas de compañía, incluso en la selva o incluso acá en Lima. ¿Qué es más frecuente entre rabia urbana, transmitido por animales urbanos, llámese así, perros principalmente, y el ciclo silvestre? Es que el ciclo silvestre es mucho más frecuente, ¿ya? Que la rabia urbana. Cuando vemos a nivel mundial solamente de la rabia, a nivel de Latinoamérica y nuestra zona que es importante, siempre tenemos al Perú y a Bolivia como los países más representantes de alto riesgo de transmisión de rabia, ¿ya? Y además de otras zonas a nivel mundial. Y cuando les preguntemos eh, en qué parte del mundo, Perú, Bolivia, y qué parte de esta zona, tenemos que entender que depende, ¿no? Si es rabia urbana por perros, usualmente es en la zona de Puno, Arequipa. Por eso que en nuestra historia clínica, cuando vemos epidemiología, de dónde viene, hasta cuándo vivió, a dónde visitó, es importante. ¿Y por qué esta zona? Porque se han visto que probablemente las campañas de vacunación son más deficientes. Y ahí somos zonas fronterizas con Bolivia, donde sus zonas de vacunación para animales es más baja. Y los animales, los perros, pueden pasar de un animal a otro, de un país a otro con las personas. Pasan de Desaguadero a Puno y de Puno hay una comunicación rápida con Arequipa.
¿ya? Incluso en Arequipa hay zonas en las que pueden ver como que calles vacías en los de van perros sin dueño y que pueden tener esto, compartir la rabia. Uno de los casos de rabia urbana que han habido hace unos años ha sido en Arequipa. O sea, cuando escuchen rabia urbana, probablemente ya tienen que estar pensando, ah, es de Arequipa probablemente o de una de estas zonas. Pero cuando hablamos pero suele ser raro, como le digo. En cambio, si vemos el otro mapa, la zona de rabia silvestre, toda nuestra parte de la selva, sierra, parte oriente, suele ser más frecuente. Es decir, cuando tengo un paciente de rabia, probablemente sea más probable que sea silvestre que sea urbano. Los casos así, por ende, cuando los vemos en el Ministerio de Salud reportados, suele ser mínimo los casos de rabia urbana, pero los de rabia silvestre siempre hay cada año. ¿Ya? Incluso cuando hubo el problema que les comentaba de la rabia urbana hace unos años en Arequipa, un caso que falleció, aumentó de manera importante los casos que se acudieron a emergencia por pasar zonas que les mordió un perro, ¿no? Que suele ser frecuente. Pero cuando vemos nuestra epidemiología, vemos que estadísticamente no es frecuente que un perro de Lima tenga rabia. O sea, no se da así. O sea, si no tengo el agente que está enfermo, no me va a haber transmisión porque no tengo rabia silvestre en Lima. Pero por tema de precaución, sensacionalismo, todos iban a los lugares porque les mordió, no sé, el perro del vecino que tiene todas sus vacunas, pero estoy asustado y ponían vacunas sobre demanda. También en rabia silvestre tenemos otros casos, como les decía, tenemos al chosna, esto, vacas, también otros animales que pueden ser transmisores de rabia, ya que son también que hayan fallecido por eso. Entre los planes que han existido para erradicar la rabia, el principal que ha demostrado mayor utilidad es la vacuna para vacunar, valga la redundancia, a los perros, a los animales, el Bancan, que usualmente es en junio, julio, que tratan de vacunar a todos los animales silvestres que han podido haber. El problema que cuando eh, durante la pandemia bajaron las tasas de cobertura, porque pues, obviamente estaban más preocupadas toda la inversión en salud en máquinas UCI, hospitales, oxígeno y las personas, disminuyó las vacunas para diversas enfermedades. Una de ellas es contra la rabia. Por eso tenemos más carga de enfermedad que puede sobresalir en unos años. ¿Ya? Eso, pero eso, la vacunación contra los perros solamente cubriría la rabia urbana, pero no la rabia silvestre, porque tiene más limitación. Diversas zonas en las que se ha detectado estos casos, pero suelen ser muy antiguos, ¿no es cierto? No suelen ser frecuentes. ¿Cuál es la ruta de la infección? Usualmente el perro que ha sido mordido por un animal rabioso, llámese otro eh, canino, canino que ha tenido la rabia, o otro, o que lamentablemente ha habido un murciélago o otro animal silvestre que puede meterse en el ciclo, es portador y luego que ingresa, enferma al animal, se queda en la saliva y luego puede animar a otra persona. Cuando esa lastima a otra persona, este virus se propaga a través de los nervios y llega al encéfalo y la médula. Tiene un neurotropismo. Así que depende mucho cuál es la distancia o cuán inervado esté. Si está muy inervado, llámese pulpejos de dedos, va a ir más rápido. O si muerde en la cara, va a estar más cerca del sistema nervioso central. No tanto así como en el abdomen, pierna, ¿no? Entonces es muy diferente la gravedad. Tiene un tiempo de incubación que puede ir hasta las 12 semanas, 3 meses. Por eso cuando a veces preguntan, ¿cuándo viajó? Hay que preguntar, ¿cuándo fue el último viaje? Porque si ha tenido mayor tiempo, también puede desarrollar esta enfermedad. Y luego cuando llega al cerebro, ocasiona la replicación y afecta a niveles glandulares y toda la patología, patogenia que vamos a ver. Como le digo, puede llevar hasta 120 días y otros hasta 3 meses. El tema es que es largo el tiempo. O sea, puede que a mí me haya mordido un perro en abril y todavía se están incubando y de evolucionar. No lo tendrá que descartar. Tenemos un periodo de incubación, un periodo de pródromos, cuando ya empieza a incubar, a desarrollarse, y que después empieza la fase clínica.
que tenemos dos presentaciones, una fase de excitación o una fase que puede ser una fase paralítica, ¿ya? Y que solamente una va después de la otra. La fase de excitación del 80% que inicia acá, viene con desorientación, alucinaciones, agresividad, espasmos laringeos y que usualmente, bueno, progresa, ¿no? Taquicardia, miriasis, cialorrea, lo que conocen como la rabia, ¿no? O en los perros que pueden ver, ¿no? Y la fase paralítica ya da una parálisis flácida ascendente, problemas respiratorios y que pueden llegar a la confusión o estupor, coma, bueno. El diagnóstico muchas veces se hace post-mortem, ¿ya? Porque clínicamente es difícil la sospecha, porque tienen que hacer una buena historia clínica de evaluación, tendrían que hacer cultivos de PCR, cultivos de virales, que no se hacen en buenas prácticas, o sea, es difícil hacerlo. Así que muchas veces en el post-mortem hacen cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, cuerpos de Negri en el cerebro, ¿no? Así que es difícil. ¿Qué hacemos cuando tenemos un caso? O sea, ya tenemos un paciente que viene a consulta o emergencia porque le mordió un animal. Tenemos que primero evaluar primero la herida expuesta o no, catalogar el riesgo de la exposición, saber si es de alto o bajo riesgo. Tenemos que observar al animal agresor de ser posible. Tenemos que definir el tratamiento, si va a ser tributario de uso antirrábico o no. La herida, como toda herida, se lava inmediatamente, ¿ya? Toda herida se lava. Agua y jabón como mínimo. La herida no debe ser suturada, ya está contraindicado hacer la sutura. Por ejemplo, hace poco he visto en un reportaje que dijeron que no se tenía que suturar la herida, probablemente no le informaron al paciente por qué y presentó un reclamo. Pero tienes que justificar que no toda herida se sutura, sin caso de la rabia, porque es una herida contaminada, ¿no? Y tenemos que dejarlo abierto. Salvo que ocasione alguna, no sé, compresión de un vaso sangrante que comprimir el brazo, que está súper extenso y a pérdida, ¿no? Cobertura antibiótica, sí, deberíamos utilizar cobertura antibiótica contra los gérmenes más frecuentes hallados, ¿no? Solamente los gérmenes de la boca del perro los tenemos que buscar en la pastorela multócida, que el tratamiento debería ser empíricamente con amoxiclavulánico, ¿no? Y vacuna antitetánica. Lo que hemos discutido hace un momento en cuál va a ser el manejo de la rabia es valorar o no suero antirrábico, pero en vacuna antitetánica sí va, sí o sí. Puedo decir si sí o si no antirrábica, pero vacuna antitetánica sí. Los periodos van a importar mucho porque va a determinar en qué fase voy a darle el tratamiento de suero o inmunoglobulina. La clasificación va a depender mucho para esto. Tenemos que saber si es leve o grave. Leve, en caso que sea único, superficial, y que sea localizado en cualquier parte que no sea cara, cabeza o que no sea pulpejos de mano, ¿ya? O animales que sospeche que no son los frecuentes, ¿no? Los perros son usualmente los que más sospechamos, ¿no? Pero si es un perro conocido que no tiene problemas, pues no tendremos que pensar que fuera grave. Y grave, mordedura o arañazo, ¿no? No tiene que ser un tema de mordedura. Localiza en cara, cabeza, cuello, pulpejo de dedos y que sean profundas o que ocasionen mucho dejar o animales desconocidos que no hayan podido ser el control. Tenemos que hacer la captura y observación como mínimo 10 días y probablemente este es el cuadro que tienen que saberlo, ¿no? Si es una herida leve, no tengo que hacer ningún procedimiento, son de observar nada más, si es un tocó al alimento animal. Si es una lesión superficial, tengo que hacer vacunación y tratamiento local de herida, ¿ya? Y si considero que es una mordedura grave, tengo que hacer vacunación igual de antirrábica y administración de inmunoglobulina antirrábica. ¿Y por qué cambia? Eh, Acá tengo un slide en la que yo cuando coloco la vacuna, lo que ocasiona es que genera inmunidad, pero no, la inmunidad no es inmediata, así que va a haber una brecha de tiempo en que va a estar la persona susceptible, expuesta, ¿no? Que quizás no ocasione ninguna enfermedad, ¿no? Porque la persona está tranquila, pero yo tengo que protegerlo. Sin embargo, si es leve, me puedo dar el tiempo porque sé que está distal, va a demorar en subir, todo bien.
Pero si es que es grave en la cara y sé que va a progresar rápidamente y el tiempo va a ser más corto, tengo que darle inmunoglobulina, porque voy a cubrir el tiempo en la que mi cuerpo genera anticuerpos y voy a ocasionar la protección. Por eso, si es grave, todo junto. Si es leve, solamente la vacuna. Y si pienso que no tiene, no le doy nada. Eh, Como les comentaba hace un momento en nuestra ponencia, eh, la vacunación canina, como política de salud pública que también tienen que aprender, es la estrategia más importante y costo efectiva que se ha utilizado, ¿ya? Pero se requiere más de un 75% para los vacunados. O sea, si yo no tengo una cobertura anual y, y no la mantengo por una cantidad de tiempo, esto va a ser inútil. Así que no voy a llegar, por eso necesito invertir y hacer todo esto. Y el manejo no es como en otras personas pensarían, pero está con la rabia, hay que hacer esto, eliminarlo, envenenarlo, castrarlo, esterilizarlo. No, porque son ineficaces. Ya no es una política de salud pública. Tenemos que vacunarlo. Y para llevar idea, otro tema importante en la vacunación, que desde que se se hizo la estrategia de la vacunación para los animales canés, los casos de rabia fueron bajando y son nulos. De rabia urbana, rabia silvestre seguimos teniendo, pero es importante. Ya, creo que se salió este slide. Y obviamente, como les comento, la probabilidad de que ocasione supervivencia es mínimo, por eso tenemos que diagnosticarlo. O sea, cuando ya tratamos en un paciente que ya tiene síntomas, ya no tenemos nada que hacer. Por eso tenemos que prevenir cuando recién ocasiona el evento. ¿Y cómo prevengo? Curando la herida y ocasionando vacuna antirrábica o suero de ser necesario. A todos les doy suero antitetánico, ¿no? Esta es la primera ponencia, vamos a pasar con la segunda. Al final, quizás si tienen preguntas, me las hacen para poder resolverlas. ¿Ya? Este es lo de peste. Cuando hablamos de peste, tenemos que comprender también que lo tenemos estas enfermedades también por tema histórico, probablemente ya lo han visto en la historia de la medicina, y es que es una de las enfermedades que ha ocasionado gran mortalidad a nivel del mundo, a nivel mundial y en toda su historia. Es por eso que tiene un tema importante que poder mencionar, y esto es ocasionado usualmente por las pulgas, lo transmiten los animales de las ratas, y que ocasionan, ¿y por qué hay ratas? Porque hay temas de mal higiene, ¿no? Así que igual, cuando yo veo enfermedades a nivel mundial de salud pública, tengo que ver que eso te voy a atacar a la persona o hay algo atrás de eso, ¿no? Y eso usualmente tengo que hacer, ¿no? Mejorar el hacinamiento, todo ello. Por eso siempre tienes que preguntar dónde vive, estados epidemiológicos, todo ello. Cuando hubo en el Perú, en la historia, que también hemos tenido casos, ingresaron pacientes. Se postula que a nivel del 1903, al inicio de ese siglo, han habido casos. Entró por Lima Callao, por los barcos, todo ello, y se distribuyó a toda la costa. Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad. El agente etiológico, a diferencia de la rabia, que es un virus, este es un agente bacteriano, ¿no? Un bacilo gram negativo, la Yersinia pestis. Es de la familia de las enterobacterias y puede tener un serotipo, pero tres biobares, antigua, medievales y orientales. Y existen otras clasificaciones según eh, el animal que lo hospede, que es el huésped. El vector es la Xenopsila chiopis, el vector biológico eficaz, porque existen otros vectores, porque puedes decir, ¿cualquier pulga te puede transmitir? No, porque son vectores deficientes. En cambio, el vector más útil y que se ha demostrado es este. La transmisión se vuelven infectantes luego de 3 a 5 días del contagio, pueden permanecer hasta meses infectantes las propias pulgas, mueren como cualquier animal, pero ellos tienen menos tiempo de vida. Pero durante su viabilidad y después de que fallecen, pueden todavía transmitir. Por eso tenemos que verlo, ¿no? En los primeros, segundo día. Y esta enfermedad es un nivel de bioseguridad 3 como hemos visto en tuberculosis, que hay
Cuando trabajamos con cepas vivas, es de alta transmisibilidad. El ciclo depende de lo que afecte, ¿no? Si afecta, tenemos que primero van a afectar los animales por sí, entre ellos se van a transmitir las pulgas infectadas, o sea, la tengo unos animales que tienen la pulga infectada, transmiten a otros roedores, se vuelven a transmitir entre ellos. De casualidad, se meten otros, nosotros, a gatos, perros, humanos de manera accidental, y ahí es donde nos transmiten. Casos. Los casos con cada año han ido disminuyendo. Al inicio de los 90 han habido muchos más casos, ahora son menos, pero siguen habiendo casos. ¿Y dónde ha habido los últimos casos? En la zona de Cajamarca. Lambayeque también ha habido casos. Pero es por eso que tenemos que entender, o sea, si por ejemplo le pongo un caso paciente que viene de, no sé, Tacna, no sería probable porque no hemos tenido reportajes de ahí, o sea, no es frecuente, no es probable, pero probablemente si yo pienso la zona norte, costa norte, Lambayeque, Trujillo, Piura, Cajamarca, sí. Manifestaciones clínicas. Tenemos tres manifestaciones clínicas predominantes: bubónica, septicémica y neumónica. La más frecuente es la bubónica, lo que saben por historia, ¿no? Peste bubónica, que son los bubones. Y las otras son menos pero frecuentes, por suerte. Tiene un periodo de incubación, la peste bubónica, la presentación bubónica de 2 a 8 días, escalofríos, ganglios de hasta más de 10 centímetros que pueden ocasionar obstrucción, ocasionar edema de miembros inferiores y proliferar y supurar. La mortalidad es hasta un 50% por sí mismo. Septicémica, se ha hecho una diseminación, ¿ya? Usualmente es raro que no tenga bubones, es raro, pero puede ser septicémica secundaria, o sea, puede que haya empezado con bubones y luego se haya diseminado, es lo más frecuente. La mortalidad aquí ya es 100%, casi 100%, no como todo en la vida, nada es absoluto. Y neumónica, que es la más grave. ¿Por qué sería más grave? Porque acá el comprometer el sistema respiratorio ocasiona también una mayor diseminación a la persona y al personal circundante. Hubo hace unos años, 16, 18, en La Libertad, Lambayeque, por ahí, una persona que ingresa a emergencia por una neumonía bilateral, lo intuban y el médico o el personal que estuvo a cargo también se contagió. Me impresiona que una persona de ellos, personal se lo falleció. No estoy seguro de eso, pero sí sé que se contagiaron porque hubo el reporte y todo ello. Y es porque la peste de la presentación neumónica es muy transmisible, mucho más alta que una neumonía por TB o todas esas cosas, ¿no? Y también es cercano al 100%, ¿ya? Por eso tenemos que tener atentos siempre a medidas de bioseguridad. A veces solamente cuando rotan en infectología se preocupan por la tuberculosis, pero hay muchas otras enfermedades. Pero se cuidan cuando están en infecto, pero no cuando rotan en otros pisos. Y eso tienen que hacerlo siempre. O sea, aerosolización, que ya lo van a poder leer, y puede afectar el pulmón de forma bilateral, que no es lo típico en una neumonía, ¿no? Formas ganglionares, que puede afectar ganglios inguinales, cervicales, obstrucción cervical, laringio. Tengo que hacer un caso sospechosos, tengo que sospecharlo, tengo que tener el antecedente epidemiológico, ver de dónde viene, cómo es la zona, cuáles son sus hábitos de vivienda, hay animales, roedores, cuadro compatible, ¿no? Bubón, gigante, que es lo más frecuente. Puedo pensar una bacteriemia con bubón, podría ser forma aguda, y con una presentación de neumonía típica debería sospechar que puede ser una picaduras, todo ello. El caso sospechoso tendría que pensarlo, además de eso, o sea, tengo que lo primero, caso sospechoso, más microscopía, que es un caso, ya hablamos de un caso probable, o antígeno F, detectado en el aspecto de bulbón, sangre o esputo, serología anti-F1, o detección por PCR, que ya existe todo en PCR. Pero tengo que saber, tengo que tener un caso sospechoso y microscopía o antígeno, serología o la detección por PCR para decir que es caso probable. Porque si no es sospechoso, yo puedo sospechar de todo, pero no es probable. Y lo confirmo cuando ya tengo, por ejemplo, anticuerpos anti-TNF, anti-IF1, eh, elevación de 4 veces el título en muestras variadas de 2 semanas. ¿Ya? O prueba para detectar el antígeno, ya no el anticuerpo, sino el antígeno. O PCR positivo, ¿no? Un cuadro clínico compatible. Contacto, tengo que
tener aislamiento de 7 días y 14 días antes y 14 la persona enferma y poder aislarlo, ¿no? Para poder ver a quién le doy la profilaxis. Y contacto cercano a menos de 2 metros. El tratamiento. Forma bubónica, toxiciclina, cada 12 horas, bioral por 7 días. O sea, hay tratamiento. El problema es que a veces no lo sospechamos. Si no lo tolera la doxiciclina, acá siguen usando el cloranfenicol, las últimas revisiones. Sin embargo, es un medicamento que ya no se usa tanto, la verdad. 50 miligramos kilo día. Menores de 9 años, sulfa y trimetoprim es otra opción. Septicémica, quinolonas, como cuál, estreptomicina. Gestante, puedo usar sulfa, teniendo sus salvedades, que la sulfa, pues, hay un tema con las gestantes. Y profilaxis de contacto. Tengo una persona que se ha contagiado o ha estado expuesta, un médico, uno de ustedes que esté intubando en su rotación de emergencia, tiene que tomar profilaxis siempre y cuando esto esté en un contacto cercano, pues, ¿no? Y sobre todo el tiempo de la atención del brote. Y esta es la parte de la peste bubónica. Y para compartir ya la última presentación, ¿dónde está? Anthrax. Como se dan cuenta, estas tres enfermedades que me ha tocado exponer con ustedes son probablemente raras, probablemente no los vean, pero tienen que sospecharlo, tenerlo en su base de datos, porque son importantes. Ambas, mortalidad es muy alto. Anthrax, peste y rabia. Por eso lo que más me importa es salud pública, prevenir, detectar casos probables como diagnóstico y ya. El anthrax, a diferencia de la peste y de la rabia, que era por un virus, y la peste por una bacteria, este es por otro bacilo gram, en este caso positivo. ¿Ya? No móvil. La epidemiología, doctor, ¿tenemos casos de anthrax? Sí, ya han habido casos acá en Perú y afecta usualmente, tenemos más de 10, 20 por este caso al año. ¿Y dónde la zona que afecta? También la costa norte, pero probablemente la zona más frecuente va a ser Piura, ¿ya? Estábamos hablando rabia, zona de urbana, Puno, Arequipa, Silvestre, la zona selvática, la peste, es en la zona de Libertad, eh, Lambayeque, Cajamarca, y Antrax, Carbunco, en la zona de la costa, usualmente en Piura. Modo de ingreso, puedo ingerirlo, puedo inocularme de manera incidental, inhalarlo de manera parenteral. Factores de virulencia, cápsula de ácido polideglutámico, ¿ya? Y tenemos proteínas, proteína de factor de edema, factor letal y antígeno protectivo. Estas toxinas con estas proteínas se pueden coformular y formar exotoxinas y dar una toxina antiedema y toxina letal. Ya el juego de todos estos factores. Cuadro clínico. Cuando yo me inoculo de manera accidental, esperamos, es una úlcera elevada con tejido necrótico oscuro en el centro, ¿ya? Eh, 2, 3 centímetros de diámetro en la zona de inoculación. Puede diferenciarse contra otro, como un chancro, aunque este no es de esa misma característica, no es necrótico, una leishmania suele ser limpio, o una úlcera, pues no sé, va su celular, diversas enfermedades, pero acá tengo el antecedente de trauma, ¿no? En la zona epidemiológica. Y suele ser pronta, en 5 o 7 días. Evoluciona de una pápula a una úlcera necrótica indolora. Fiebre, malestar y la mortalidad es alta sin tratamiento, o sea, tengo que sospecharlo, si no se me va a escapar. Inhalación, inhalación de las esporas. Pueden quedarse en el aire, puedo aspirarlos y tener una necrosis hemorragia a nivel pulmonar, porque puede ocasionar, así como da una úlcera necrótica en la zona cutánea, puede dar úlceras necróticas, pero a nivel pulmonar y ocasionar sangrado. Obviamente acá el tiempo es un poco más de incubación, que puede llegar hasta los 10 días, y la mortalidad es mucho más letal, inhalatoria hasta 90 y tantos por ciento. Tracto gastrointestinal, en vez de inhalarlo, inocularme, lo ingiero. Y en ese caso dan lesiones ulceradas, pero ya no en el pulmón ni en la piel, sino intestinal y ocasiona sangrado digestivo.
Y la última forma, la meningitis, que es de forma primaria es rara. Usualmente se da de una de las formas secundarias, las anteriores, cutánea, pulmonar, gastrointestinal, y se da una diseminación. Y esta diseminación puede afectar el sistema nervioso central y ocasionar esto, trastorno de sensorio, agitación, como muerte. Diagnóstico, cultivo, método de PCR, como en todas las enfermedades que ya existen, y malditos. El manejo, tenemos que determinar que el Bacillus anthracis es usualmente susceptible a muchos antibióticos, ¿ya? Pero no es susceptible a cefalosporinas, muchos que les gusta dar ceftriaxona, por ejemplo, o al cotre. Por eso, si es susceptible a muchas cosas, no tendría por qué fallar, pero el tema es que las personas a veces no lo sospechamos, así que tenemos que evaluar. En el caso de que fuera meningitis, deberíamos considerar si vamos a dar antitoxina, porque aquí vamos a hablar que hay una toxina circulando, ¿no? De Bacillus anthracis. Acá probablemente el tratamiento antibiótico va a ser múltiple, con cipro, merolina. Tratamiento combinado para esta forma muy severa. Si no tuviera compromiso de meningitis, serían dos moléculas, dos antibióticos. Y si fuera solamente cutáneo, puede ir con un solo antibiótico que incluso puede ser oral. Observaciones, probablemente lo más importante es que es debido a que se diseminó, probablemente me han escuchado en el año 2000, que se diseminaba por sobres estas esporas y estaban preocupados, trató de investigar cómo puedo llegar al diagnóstico de esta enfermedad infecciosa sin necesidad de exponerme, porque si no me voy a enfermar. Es por eso que de ahí entró más en boga el tema de los métodos moleculares, como las plataformas expert, ¿no? Que es un mini laboratorio que lo procesa, da el resultado y no tienes que estar en contacto con la cepa viva necesariamente. Y eso, doctores, es todo lo que tengo que presentarles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, duda. Si no, ok. Ya. Un gusto haber compartido con ustedes. Son las últimas dos ponencias de este ciclo. Espero no que les vaya bien. Hasta luego con todos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.